Hola, hola mis seres mágicos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a empezar a hablar de este tema que es la Semana Santa. Ustedes deben de saber qué es esto de la Semana Santa, pero vamos a iniciar con este tema que es el miércoles de ceniza, todo sobre este tema. ¿Es verdad que es un ritual para cerrar el tercer ojo? Todo sobre esto, ya saben, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista católico y desde todos los demás puntos de vista. Sobre todo también les hago una pregunta y quiero que esto se quede para su reflexión. ¿Ustedes qué celebran más, la preparación o la fiesta? Si ustedes contestaron que la fiesta, entonces les pregunto, ¿qué les suena más, la Semana Santa o la cincuentena pascual? Contesten esto y en estos días vamos a estar dilucidando esta interesante pregunta. Los quiero, mis seres mágicos, no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Psicología y magia con Achiram presenta la verdad sobre el miércoles de ceniza. Hola de nuevo mis seres mágicos, pues ya aquí estamos de nuevo en este en vivo de todos los fines de semana con un nuevo video, con un nuevo en vivo, con una nueva pregunta, con un nuevo estudio. Ahora sí se los voy a presumir, que viene muy ad hoc al tema que vamos a tratar el día de hoy de cierta manera. Pues he estado a lo largo de esta semana viendo diferentes videos que nos hablan de cuestiones de que el miércoles de ceniza en realidad es un ritual para que nos cierren el tercer ojo, para evitar la apertura del tercer ojo, que nos programa durante todo el año para que no se nos pueda aperturar el tercer ojo. Si ustedes quieren saber más sobre esta glándula pineal, el tercer ojo o el chakra, que corresponde a este sexto chakra, pues entonces por ahí les voy a dejar el enlace del en vivo que yo ya hice previamente sobre este tema. Sin embargo, pues el día de hoy sí quiero platicar con ustedes sobre este tema, porque la verdad me pareció interesante. Como ustedes saben, y no es una gran noticia, nosotros, yo tiene bastante tiempo que estoy, pues, salí de la Iglesia Católica, estuve mucho tiempo ahí y pues de alguna manera, como siempre les digo, hay que saber todas las informaciones, hay que ver todo el panorama para después tomar una decisión de qué es lo que está pasando. No puedo evitar hablar de este tema del miércoles de ceniza sin tocar dos temas muy rápidamente, que si ustedes quieren que los toquemos más a fondo, pues déjenmelo en los comentarios y les hago un en vivo especialmente de esto. Este miércoles de ceniza es al día siguiente del martes de carnaval, que como ya habíamos visto en otros en vivos, el carnaval tiene origen o tiene su origen en una fiesta de origen pagano que fue muy nombrada, que ahorita se me fue, pero lo pueden ir a ver al en vivo del día 14 de febrero. Y esta fiesta fue la que dio origen a lo que es lo que hoy conocemos como carnaval, que efectivamente no es una fiesta pues totalmente cristiana, aunque como todas las fiestas los católicos la han querido pues retomar. Sin embargo, vamos a hacerlo como muy por encimita y dice, la palabra carnaval significa adiós a la carne y su origen se remonta a los tiempos antiguos en los que por falta de métodos de refrigeración adecuados, los cristianos tenían la necesidad de acabarse toda la carne antes de que empezara la cuaresma, con todos los productos que no se podían consumir durante este periodo, o sea, no solamente la carne, sino también la leche y el huevo. Sin embargo, pues con este pretexto, en muchas localidades organizaban el martes anterior al miércoles de ceniza fiestas populares llamadas carnavales, en los que se consumían todos los productos que se podrían echar a perder durante la cuaresma. Muy pronto se empezó a degenerar el sentido del carnaval, convirtiéndose en un pretexto para organizar grandes comilonas y para realizar también todos los actos de los cuales se arrepentirían durante la cuaresma, enmarcados por una serie de festejos y desfiles en los que se exaltan los placeres de la carne de forma exagerada, tal como sigue sucediendo en la actualidad con los carnavales en algunas ciudades.
Sin embargo, como les decía, esto es lo que nos dice la Iglesia Católica sobre el carnaval. Conocemos, o ya les había yo platicado, que en realidad era una fiesta romana heredada por los griegos, en la cual pues se celebraba la fertilidad y pues efectivamente se hacían diferentes pues rituales de tipo sexual. ¿Por qué? Porque de alguna manera recordemos que pues la supervivencia de la especie dependía de la procreación, y es por ello que estos rituales pues eran muy celebrados y muy realizados en esta etapa, ¿no? En la etapa primera de la humanidad. Sin embargo, pues el carnaval ya toma un tinte más católico al querer, como les decía, trasladar, como hemos visto en muchos en vivos, que la Iglesia Católica trata de tomar esta parte de lo que hacían los paganos y hacerlo católico para evitar que estas celebraciones se siguieran propagando desde lo pagano, ¿no? Entonces, pues busca esta fiesta que sustituya la fiesta de, ahorita se me fue el nombre, pero se los prometo que se los investigo, para que esta fiesta no fuera pagana y se relacionara con la parte católica de esta época. Pero bueno, esto ya es dicho de paso. Entonces, después del martes de carnaval venía el miércoles de ceniza, con lo que se daba inicio a lo que es la cuaresma, que es un periodo de preparación para la resurrección del Señor. Ojo, aquí quiero hacer mucho hincapié porque pues sí vamos a hacer varios en vivo sobre todo esto de posteriormente de qué es la cuaresma. Posteriormente vamos a decir también qué significan los rituales del Domingo de Ramos, del Jueves Santo, del Viernes Santo, del Sábado de Gloria o el Sábado de Resurrección, y sobre todo la cincuentena pascual, que fíjense que a mí me parece muy curioso y lo decía en la introducción, pero quiero comentarlo de nuevo, aunque después retomemos este tema ya a profundidad. Muy poca gente sabe que la cuaresma son 40 días. Y ahorita vamos a hablar de por qué son 40 días, muy por encima, porque les digo, pretendo hacer un en vivo sobre este tema en específico. Sin embargo, la cincuentena pascual son 50 días que se celebra la resurrección del Señor. Pero a nadie nos dan vacaciones la cincuentena pascual. Es más, mucha gente no sabe por qué se da la Semana Santa y la semana siguiente. Es la Semana Santa y la que sigue. Pero no, la realidad es que es la Semana Santa y la Semana Pascual. Es una semana, esta Semana Pascual, como les digo, ya pretendo hacerlo como más en forma más adelante, pero esta Semana Pascual lo que hacemos es que es un domingo del sábado de resurrección o del domingo de resurrección, que ahora lo celebran, hasta el domingo siguiente se consideran días sagrados. De hecho, son días mucho más sagrados que la Semana Santa en sí. Es decir, se considera que es un domingo. El domingo es el día más grande y más importante para la Iglesia Católica. Entonces, el considerar una semana completa, el ser un domingo, pues es algo muy, muy, muy importante, porque definitivamente esto va a ayudar, o esto le da mayor peso a lo que es la Pascua de lo que es la Cuaresma. Sin embargo, esto es poco conocido y a mí me da mucho gusto decirlo, porque realmente es algo que nosotros también debemos de saber como católicos, que muchas de las cosas son buenas en origen o tienen un origen realmente sagrado, realmente que nos va a dar un beneficio a la humanidad, pero que se han ido deformando a lo largo del tiempo. Y esto es bien importante para este tema que hoy les voy a comentar, porque posiblemente los orígenes de la Pascua, los orígenes de la Semana Santa tengan un origen real, un origen que realmente es bueno, puesto que de todas maneras Jesús sí trajo buenas enseñanzas. Para mí, como se los he dicho varias veces, era un gran maestro, pero la gente utiliza las cosas litúrgicas, las cosas reales, para transformarlas a su beneficio y a su conveniencia. Y pues muchas veces también para manejar y manipular a la gente. Pero bueno, vámonos como siempre
primero, en este caso, pues no a lo científico porque no tiene mucho que ver con la ciencia, pero sí a lo canónico, a lo que nos dice la Iglesia que es el miércoles de ceniza. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ir dilucidando o ir viendo qué es lo que realmente estamos haciendo, cuál es su origen, de dónde viene, y si ustedes realmente creen o no que esto es un ritual para cerrar el tercer ojo, ¿vale? Entonces, la Iglesia Católica, bueno, ¿cuál es el origen del miércoles de ceniza? Pues se dice, bueno, hablemos de que las cenizas eran ya desde tiempos ancestrales o desde tiempos antiguos, desde antes de que la Iglesia Católica fuera formada, que como todos sabemos, esta Iglesia Católica, pues estamos hablando de una iglesia que se forma sobre los cimientos de los judíos o de la iglesia judía o de la religión judía, ¿no? Entonces, desde que empezamos con el Antiguo Testamento, que es el que se basa la religión judía, las cenizas es símbolo de arrepentimiento, es símbolo de purificación. Cuando un rey, se nos narra en el Antiguo Testamento, necesitaba arrepentirse, se vestía de sayal y se ponía ceniza en la cabeza como símbolo de arrepentimiento y de sentirse de reconciliación con Dios, es decir, desde ahí es como que una parte del origen de esta fiesta. Sin embargo, cuando los siglos 5 y 6 se organizaron las penitencias públicas, se escogió la ceniza y el saco para señalar el castigo de aquellos que habían cometido pecados graves y notorios. El periodo de esa penitencia canónica, comenzaba precisamente en este día y duraba hasta el Jueves Santo, es decir, era una especie de hacer penitencia pública a las personas que públicamente se sabía que tenían pecados graves. En Roma en el siglo VII los penitentes se presentaban a los presbíteros y hacían la confesión de sus culpas, y si era el caso recibían el vestido de cilicio impregnado de cenizas. Quedaban excluidos de la iglesia con la prescripción de retirarse a alguna abadía para cumplir la penitencia impuesta en aquella cuaresma, o bien en otras partes, pues los penitentes públicos cumplían su pena privadamente, es decir, en su propia casa. Fíjense, quiero que también pongamos énfasis y atención en esto de penitentes públicos, porque otro de los en vivos que quiero hacer, como ya les comentaba cuando fui a Tasco, hay muchos rituales de penitencia pública. Esto tiene un origen, como les estoy comentando ahorita, desde los siglos 5 y 6 de la era cristiana o ya de esta era, ¿no? Entonces, pues obviamente el primer formulario de la bendición de las cenizas es hasta el siglo XI. El rito de imponer cenizas sobre la cabeza de los penitentes, gesto que tenía una carga simbólica y se extendió rápidamente por Europa. Es decir, hasta el siglo XI es cuando realmente se hace como tal lo que nosotros conocemos como el miércoles de ceniza, que es bendecir las cenizas y imponerla a toda la gente, pero en este caso se hacía en la cabeza. Y más adelante vamos a platicar también esto porque es bien interesante, pero bueno, el primer las cenizas, o sea, ya era una formulación, ya era algo que tenía su ritual como tal. Algo que quiero hacer énfasis, que creo que se los he dicho en otros en vivos, pero ahorita en lo que es la parte de Cuaresma y de Semana Santa, es bien interesante, porque la iglesia tiene rituales, y me da mucha risa cuando me dicen, es que no debes decir los rituales los hacemos todos los días y todas las veces. La Iglesia Católica es por excelencia una de las iglesias o uno de los lugares donde más rituales se llevan a cabo y más estrictos son estos rituales. Cada uno de los rituales, es más, existe lo que llamamos nosotros el misal católico, que es donde te describen paso a paso qué debes de hacer durante una celebración de misa, durante una celebración de imposición de ceniza, donde una misa de defunto, una misa concelebrada, una misa con... O sea, cada una tiene un protocolo ritual bien estricto y bien detallado.
Esto no es excepción para los miércoles de ceniza y este ritual ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí a lo que voy es que este primer formulario o esta primer forma canónica de hacerlo fue en el siglo XI o se tienen vestigios en el siglo XI. Las cenizas pues provienen regularmente de la combustión de los ramos de olivo del año anterior que se usan en el Domingo de Ramos. Y a las mujeres, a los hombres se les hacía en la parte de la coronilla y a las mujeres se les hacía en la frente. Y no es casualidad, más adelante lo vamos a ver. Con su imposición no solo se hablaba de un símbolo, sino que el cristiano la recibía debía comprometerse sinceramente y de corazón a la humildad y a la penitencia. Esto es muy importante. Esto nos habla del origen que tenía este miércoles de ceniza, como les decía. De igual manera, pues se dice que esto se basa en lo que yo les decía, la tradición judía, donde la ceniza es símbolo de vida, arrepentimiento de los pecados. Los judíos cubrían el cuerpo con ceniza para demostrar que intentaban acercarse a Dios. Esta costumbre pues fue adoptada por los cristianos hasta que fue pues llevada a este símbolo o a esta parte de poner ceniza. Hasta aquí, como sabíamos el origen, no es canónicamente poner una cruz, simplemente era poner ceniza y hacían una diferenciación para ponerle a los hombres en la coronilla y a las mujeres en la frente. La tradición pues nos dice que pues bíblicamente ellos siempre buscan citas en las cuales pues se justifique esto que están haciendo, pero pues en realidad pues como tal la Biblia o Jesús no nos habla más que del arrepentimiento y de la aceptación de nuestros pecados, que es como lo que ellos argumentan para llevar a cabo pues toda esta parte de la cuaresma en general y pues obviamente del miércoles de ceniza, ¿no? Entonces, la ceniza pues como les decía representa un símbolo de humildad y de intención para ser purificados. En la mayoría de las culturas, las cenizas son símbolo de muerte y de precariedad de la vida. Este es un dato bien interesante que quiero que tomemos muy en cuenta. Y es cierto, o sea, si bien las cenizas se usaban como símbolo de arrepentimiento, no dejaban de ser un símbolo de muerte y un símbolo de precariedad de la vida, es decir, de que la vida terminaba, de que la vida tiene un principio y un fin, y esto también fue adoptado por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues nos decían definitivamente que estas cenizas nos hace sentirnos humanos, nos hace sentirnos que somos mortales y que somos finitos, nos hace sentirnos que tenemos esa parte de poder morir en cualquier momento. Les decía que, por ejemplo, decía el Génesis, aunque soy polvo y cenizas, no me atrevo a hablar de mi Señor. Y pues de alguna manera existen otras, que más adelante vamos a ver otras de las citas que nos ayudan a esta parte de saber cuál es el origen de lo que estamos analizando de la Iglesia Católica. Todo esto que les estoy platicando viene de los cánones católicos y de páginas que obviamente son autorizadas por la Iglesia Católica, porque no es por presumir, pero yo las conozco. No es cierto. Digo, por el tiempo que yo pasé ahí, pues más o menos hemos estado haciéndolo. La Iglesia, no, si usted, este es uno de los ritos que se puede recibir si aun cuando no seas católico, aun cuando no estés bautizado y aun cuando no pertenezcas activamente a la comunidad. Este también es un dato bien importante que podemos y debemos analizar, porque regularmente todos los ritos sacramentales de la Iglesia Católica pues son restringidos para cierto grupo de personas que tienen ciertas situaciones
dentro de su vida cotidiana. En el caso del miércoles de ceniza, o más bien de la imposición de cenizas, que se hace el miércoles de ceniza, no es restrictivo, lo puede hacer cualquier persona, pues porque obviamente el argumento de la iglesia es que todos merecemos tener este arrepentimiento y acercarnos a Dios. Por supuesto, si quieres avanzar más allá de recibir la ceniza, pues sí tienes que hacer una conversión y por lo tanto pues seguir ciertos rituales de la iglesia para ser parte de la comunidad de creyentes, porque así les dicen. Los domingos, bueno, se supone que se cuentan, de alguna manera, los domingos, este día del miércoles de ceniza es un día móvil, es decir, no siempre cae en la misma fecha, porque depende de cuándo va a ser Viernes Santo y se considera a través de las lunas, es decir, se cuenta a través de la luna para poder decidir o decir cuál sería el miércoles de ceniza. Bien importante, es un día de oración y ayuno, o sea, la iglesia sí pide ayuno para estos días, es el primer día de ayuno obligatorio. Consiste en imponer, también otra de las cosas es que regularmente se hace o se debería de hacer, y aquí es bien importante esto de se debería de hacer, porque entre lo que entre el que es lo canónico, lo que es estricto, a lo que realmente se practica, existe una diferencia. Y les voy a explicar por qué es bien importante este detalle. En este caso, pues debería de ser dentro de la misa cuando se imponga ceniza o mínimo dentro de una liturgia de palabra. Sin embargo, los que en algún punto o hemos ido o somos católicos o van a la iglesia, saben que no siempre es así. En muchos lados incluso dejan la ceniza ahí para que tú te la impongas. Ni siquiera necesitas escuchar nada ni conocer nada para poder tener acceso a ella, pero en el canon y en lo estricto sí deberías de escuchar misa o por lo menos una liturgia de la palabra. Incluso más adelante les voy a compartir lo que la iglesia, lo que la arquidiócesis primada de México, que es la que nos rige aquí donde yo vivo, se compartió para los años de pandemia en estos días, que te invita a lo mismo, te invita a que tú en tu casa hicieras todo lo que es el canon para poder recibir las cenizas, y trae varios datos muy interesantes. Pero bueno, vamos a ver el significado de la palabra ceniza. Pues la palabra ceniza proviene del latín cinis, que significa o representa el producto de la combustión de un elemento material por el fuego. Simbólicamente representa la muerte, la humildad y la penitencia, como ya lo habíamos dicho, ¿no? En el libro de Génesis contemplado en la Biblia, la ceniza es considerada un signo de humildad, representando el origen y el fin del ser humano. El origen y el fin del ser humano. Dios formó al hombre con el polvo de la tierra y hasta que vuelva a la tierra, pues de ella fuiste hecho. Esa es como que la parte del Génesis, donde se fundamenta parte de utilizar la ceniza para iniciar estos ritos de Cuaresma, que son característicos, o que su característica es este ayuno, esta penitencia y este arrepentimiento, según el canon católico. Les decía, se busca la primer luna llena, para ubicar cuándo sería el miércoles de ceniza, se busca la primer luna llena después del inicio de la primavera en el hemisferio norte. Esto sí o sí es en el hemisferio norte. El siguiente domingo a esa luna llena es el domingo de Pascua o Resurrección. Se toma esta fecha y se cuenta 40 días hacia atrás en el calendario. Justo ese día es el miércoles de ceniza y el comienzo de la Cuaresma. De nuevo, esto es lo canónico. Si cae en otro día, se aproxima al miércoles. Se toma el día miércoles porque los domingos son sagrados y no se puede hacer penitencia, no se puede hacer ayuno en día domingo porque es un día de fiesta. Por eso los domingos regularmente son excluidos de situaciones de penitencia. Incluso los viernes, que cae una festividad grande, también se eximen de este ayuno que tenemos que hacer. Es ayuno y abstinencia, que ya ahorita más adelante vamos a estar platicando de todo esto.
pues la Iglesia Católica pues convoca a todos sus fieles para realizarse esta parte de ponerse la ceniza, porque quiere, como un símbolo de conversión, o sea, de que se van a convertir, y de preparación para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. Ojo, esto ya es moderno, porque en realidad en el origen no se celebraba la muerte de Jesús, se celebraba la resurrección de Cristo. Y sí es algo que yo en todos estos en vivos quiero hacer mucho énfasis, que tenemos dos opciones: celebrar pues la parte de la Cuaresma o celebrar la parte de la Pascua, o ambas, pero con la conciencia de saber qué es lo que estamos celebrando en una y qué es lo que estamos celebrando en la otra. Bueno, entonces les decía que, bueno, lo que ya les había comentado. Esto también otra de las cosas pues que quiero comentarles es que también es un día que nos dice la Iglesia como tal, es una contemplación de las transgresiones. Esto también lo quiero hacer énfasis, porque ahorita que platiquemos de la otra parte, es bien importante darnos cuenta cómo toda esta parte de los simbolismos, de lo que nos dicen y de lo que realmente es, de dónde viene el origen, de cómo se lleva a cabo, de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, nos da la idea clara de si una cosa es cierta o una cosa no es cierta. Como lo veíamos en el en vivo de Ofiuco, que digo, toda proporción guardada, no tiene relación, pero el saber el porqué de las cosas nos va a llevar a saber si lo queremos hacer, por qué lo queremos hacer, para qué lo queremos hacer, y si es nosotros el objetivo que tiene concuerda con lo que nosotros deseamos, con nuestra ideología, con nuestra forma de saber y de creer en las cosas, porque no necesariamente tiene que ser blanco o negro, también hay diferentes formas de ver las cosas, y yo siempre les he dicho, la intención con la que tú hagas las cosas es bien importante, igualmente la intención con la que lo hacen los demás, ¿no? Porque finalmente es un equilibrio entre el yo y la sociedad. Bueno, como les decía, pues esto creo que ya se los había dicho, las cenizas son su origen es los ramos del Domingo de Ramos del año anterior, y son bendecidas con agua bendita y aromatizadas en algunos casos con incienso. En los primeros años de la iglesia se colocaba la ceniza en la cabeza con un hábito penitencial para poder recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo. Esto ya se los había comentado, pero lo que sí quería comentarles es que otra de las cosas es que pues esta se supone que te aleja de lo malo y te acerca más a Dios. Nos recuerda pues esta antigua tradición de los pueblos, se nos dice que obviamente esto siempre había sido símbolo de arrepentimiento y símbolo de penitencia desde los pueblos primordiales. La ceniza nos recuerda que somos mortales, que fuimos creados del polvo y al polvo volveremos, por lo cual debemos aspirar a vivir la resurrección del Señor como signo de victoria sobre el mal, el cual no tendrá una mejor señal para nosotros que la cruz de Cristo. Esto es otra cosa bien importante. Conforme va evolucionando esta tradición, entonces empieza a dar peso a lo que es la cruz, y entonces en vez de solamente poner alguna marca, se dice que es la cruz la que se tiene que poner. Obviamente hay lugares, o dependiendo del lugar y la tradición, no necesariamente se pone ni en el tercer ojo, a veces lo ponen en la cabeza y a veces no es una cruz, solamente es ponerte ceniza. Como les decía, aquí es bien importante distinguir en lo que es el canon o lo que manda la iglesia como litúrgicamente y lo que se lleva a cabo en la vida real o en la práctica de cada uno. Les decía, la celebración aquí, cuando estaba la pandemia, la iglesia reconoce que pues no puedes ir si la Arquidiócesis Primada de México reconoce, como en muchos otros lados, pero pues yo les traigo la información de aquí, que no puedes presentarte en la iglesia pues por el hecho de que está
hay mucha gente, muchos de los feligreses pues son personas de la tercera edad, son personas vulnerables y pues les pide que se hagan este ritual dentro de sus casas. Y es de las pocas veces que la Iglesia Católica da a mano de la gente el poder llevar a cabo estos rituales y les platica cómo se llevan a cabo, no solo cuando ellos los escuchan, sino también la parte atrás de, ¿no? Entonces, por eso se me hizo bien interesante, porque finalmente esto es poco conocido, porque en otras situaciones, en otros círculos, digo, el internet nos ha abierto muchísimo el panorama y muchísimo las cosas. Sin embargo, una cosa es, o sea, para las personas que no tienen este acceso al internet o bien la curiosidad de hacerlo, pues se les llega a la mano acceso a la parte ritual que regularmente nadie te dice, solamente cuando estás muy dentro de la iglesia o bien cuando tienes este interés de investigar, ¿no? Entonces se lanza desde el 2020 una parte de cómo se tendría que hacer la imposición de la ceniza desde tu casa, obviamente diciendo que pues por esta parte de ayudar a los grupos vulnerables del COVID-19, ¿no? El gesto de cubrirse con ceniza tiene un sentido de reconocer nuestra propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia ha conservado como signo de actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles que acuden en gran número a recibir la ceniza a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre la conversión y el esfuerzo de renovación pascual. Esto nos lo habla en el Directorio de Piedad Popular y Liturgia, que es como donde nos marca las fiestas populares en este caso, ¿no? Obviamente aquí nos dice, nuestra fiesta más grande es la Pascua de Resurrección. Yo a ti, que eres católico o que has sido católico en algún momento, te pregunto si realmente sientes que todos estos rituales de esta época, de la época tanto cuaresmal como pascual, te dan a entender o le dan a entender al feligrés que es la Pascua la fiesta más grande, o la resurrección, la Pascua de Resurrección, es la fiesta más grande que hay. No sé, tú dime, yo siento que ese sentido se ha perdido mucho, pero vamos a irlo desglosando a lo largo de varios en vivos. Se invita a reconocer con sinceridad nuestras faltas, buscar la reconciliación con Dios a través de la reconciliación con el prójimo, es correctamente con los miembros de nuestra familia. Durante 40 días, ¿por qué 40 días? Es porque es un número simbólico, que ojo, la misma iglesia nos habla de que la Biblia tiene simbolismos, cosa que si tú lo dices abiertamente, siempre te critican, pero no, la misma iglesia sabe que las Sagradas Escrituras o la Biblia está plagada de simbolismos. Se dice que son 40 días porque el número 40 manifiesta la plenitud de la vida y la voluntad de las personas humanas a los 40 años. Para señalar un periodo de preparación, también señala un periodo de preparación para nuestra misión. En el antiguo pueblo de Dios peregrinó 40 días antes de poder entrar a la tierra prometida. Moisés y Elías se prepararon durante 40 días por medio de ayuno y oración antes de encontrarse con Dios. El mismo Señor Jesucristo tuvo un periodo de 40 días de preparación antes de iniciar su vida pública. Y esto es por lo que nos da como que la idea de que por eso se hacen 40 días. Es una renuncia voluntaria al pecado, entendiendo el pecado como aquellas cosas que te apartan de Dios, junto al deseo de reconciliación, arrepentimiento y renuncia al pecado, con la penitencia de fortalecimientos de nuestro interior, mediante el ejercicio de ayuno y penitencia, limosna y obras de caridad. Debe ser un signo visible. El ponerte cenizas no es una tradición, debe ser un signo visible de las creencias, expectativas y convicciones en relación con Dios y con tus hermanos. Ojo, esto es bien importante porque, como les decía, canónicamente el signo sí tiene que ser visible. Hay muchas iglesias y muchas tradiciones que te lo ponen en la cabeza y no lo hacen visible.
el canon católico te dice que tiene que ser visible, que sí tienes que demostrar y que sí tiene que estar abiertamente este símbolo de la cruz contigo. Haciendo caso al evangelio del día, o sea, de los miércoles de ceniza o de ese día, porque cambia, eso también se los puedo platicar, hay varios misales o varios, ay, no me acuerdo de cómo se llaman, pero bueno, no todas las misas son iguales, cada cierto tiempo, bueno, cada año cambian y son 4 las que hay, 4 periodos. Entonces no siempre son las mismas, pero dice, haciendo caso al evangelio de hoy, que en este caso estoy viendo una publicación del 2020, se sugiere que a cada uno ponerse la ceniza en la coronilla, pero a quien guste puede hacerlo en la señal de la cruz con la ceniza en la frente. Otra cosa, ojo, no te dicen en la cabeza, te dicen en la coronilla. Y también quiero hacer énfasis en esto porque más adelante les voy a comentar esta parte, porque ahorita estamos todavía en la etapa para quienes van. Hola María, bienvenida, gracias por estar por acá, muchas gracias, bienvenida. Estamos platicando de todavía la parte canónica católica o lo que nos dice la Iglesia Católica sobre este día. Dice, dibuje en la frente de quien se desee una cruz de ceniza y se dice 2 frases. Recuerda que de polvo eres y en polvo te convertirás, o arrepiéntete y cree en el evangelio. Si te das cuenta, ambas son afirmaciones que se pueden hasta tomar como órdenes o que están estructuradas como órdenes. Ahora sí vamos a hacer la diferencia. Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que nos estorba, incluso la saturación de informaciones. Sin embargo, sí se pide el ayuno en este día, tanto en el miércoles de ceniza como el viernes santo son días de ayuno obligatorio. No solamente de abstinencia, sino de ayuno obligatorio. ¿Cuál es la diferencia entre abstinencia y ayuno, Ashira? Bueno, la abstinencia es abstenerte de comer carne roja. Y esta solamente se pide a ciertas edades y es lo que se hace todos los viernes de Cuaresma. Mientras que el ayuno es solamente hacer una comida al día en estos días y se pide 2 días, el viernes santo y el miércoles de ceniza. Pues bueno, pues como les decía, pues ya más o menos esto es a grandes rasgos. En realidad es muy simple lo que nos dice la Iglesia, es un día de arrepentimiento, es un día de perdón, es un día de estar pues conectado con este ser. Sin embargo, pues sí hay un símbolo que es, el canon te dice, tiene que ser una cruz en la frente. También vamos a hablar posteriormente en otro en vivo, porque ya tengo bastante información de lo que puede simbolizar la cruz. Obviamente en el canon católico te dicen la cruz tiene que ser algo bueno, porque de ser un instrumento de tortura se convirtió en el instrumento de tu salvación. Sin embargo, pues podríamos platicar de ese tema ampliamente y lo haremos en otro en vivo. De hecho, pues si les interesa mucho, pues lo hacemos más pronto de lo que yo tenía pensado, pero pues es algo que sí tenía pensado para esta época, que pues se presta bastante para hablar de estos temas. Ahora, ¿cuál es la contraparte de esto que nos dice la Iglesia Católica? Y es algo que yo he venido escuchando mucho en las redes sociales, porque como ustedes saben, en la actualidad, pues empiezan a difundir muchos temas y muchas cosas, ¿no? Entonces empecé a ver, no sé si es un tema moderno o si precisamente por las redes sociales se ha hecho más viral el tema, pero pues se dice que en realidad lo que se hace con el miércoles de ceniza es ponerte esta parte del tercer ojo, que es la conexión divina, que es la conexión con tu ser interior, que es un puente muy importante con el ser interior. Obviamente, como les decía, si quieren saber todo sobre el tercer ojo, pues pueden ir al en vivo que yo ya tengo del tercer ojo, pero pues es importante pues tener en cuenta que pues como ya sabemos, el tercer ojo es la glándula pineal y también es el chakra que nosotros denominamos con ese nombre, sexto chakra o chakra del tercer ojo. Otro detalle que quiero darles en este punto es que en esta parte
tenemos, o en la coronilla, tenemos el chakra corona, que también es un chakra muy importante y que es el que nos lleva con si bien nos apertura para nuestro ser y para las cosas no visibles, el chakra corona nos da la conexión con el ser supremo o con el origen. Y cada uno nos dice, pues, en esta persona, que les voy a decir su nombre aquí arriba, esta información es sacada de una página que se llama Isis Alada, está interesante, para mi gusto algo radical, pero pues si gustan ir a seguirla, si gustan buscarla, la verdad está muy interesante. La cito porque ella pide que cuando nosotros hablemos de sus artículos, digamos de dónde proviene esta información. Entonces, pues les comento que esto que les voy a comentar viene específicamente de esta página que se llama Isis Alada. Dice, bueno, nos decía de esto de los chakras, nos hace notar esto de los chakras y dice pues que cada uno de nosotros somos responsables de armonizar y limpiar y activar cada uno de estos chakras y pues llegar a su máximo potencial para poder tener conexión y comunicación directa con nuestros guías y maestros espirituales. Cuando se logra esta conexión, pues para ella ya no se requiere de ninguna religión. No necesitamos que ningún santo nos ayude, no necesitamos que nadie nos guíe con este tema, ¿no? Entonces, porque reconocemos nuestro Dios interno, esto es bien importante, porque reconocemos nuestro Dios interno que hace que pues se muestre nuestra esencia y que podamos pues ser uno con el universo, que es o el objetivo que nosotros tenemos al nacer. Entendemos que los santos que han existido han sido personas humanas como nosotros, pero que han alcanzado este contacto espiritual hasta llegar a hacer milagros de la misma forma que una persona despierta, que cualquier persona, si ella dice tú o yo podemos hacerlos, cosa que yo ya les había comentado. En esta parte sí creo bastante, pero bueno, vamos a desglosar todo esto que nos dicen y después, como siempre, yo les doy las dos puntos de vista, las dos perspectivas o panoramas y después les platico mi opinión. Tanta devoción y tanta alabanza nos ponen en un estado de inferioridad, de ineptitud e incompetencia. Inconscientemente cerramos la puerta al descubrimiento de nuestro propio potencial. La cruz de ceniza es un ritual cuya intención es esa: bloquear tu chakra frontal, quemar tu tercer ojo, tu glándula pineal, a fin de que sigas entregado al poder y obviamente no consigas descubrir nada más. Cada año te programan para que sigas ciego y no puedas ver las extraordinarias capacidades que hay en ti, capacidades para decretar, manifestar, materializar, sanar, crear, etc. Entre más descubras tus facultades álmicas, energéticas y espirituales, más te alejarás de las religiones que solo pretenden mantenerte encarcelado a través de creencias, desempoderarte y limitarte, que pues en este caso son ponerte barreras mentales. Pues cabe destacar que esta persona pues nos dice que en realidad pues te recuerda que todos los templos están gobernados por dracos, reptilianos o dragones que ocupan cuerpos de sacerdotes y están disfrazados de los mismos, que el 90% de la humanidad está pues controlada por estos entes negativos y destrozándoles para que les destrocen la existencia y robándoles energía y luz. Y pues los tienen con enfermedades, escasez económica, discusiones, suicidios, asesinatos y muchas cosas más. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera pues puedan controlarlos y seguir siendo pues nosotros ser sus experimentos y poder seguir pues alimentándose de nuestra alma o de nuestra luz y de nuestra energía. Esto, como se los digo, los dice esta chica o esta persona, no sé si sea chica, en una página que se llama Isis Alada. Por otro lado, vi a otro autor que se llama Antonio Alcázar, que nos dice que pues nos dice algo muy similar, pero se me fue dónde están mis hojas. Espérenme, chicas, porque se me pegaron aquí las hojas. Es que cuando hablo de autores que no soy yo, me gusta pues ser lo más bueno. Este señor que se llama Antonio Alcázar nos dice que las religiones han servido como una forma de manipulación por parte de razas reptiles y extraterrestres, y hace unos días que viendo la película de Robin Hood Orígenes,
se encontró una frase que dice: el miedo es el mejor arma del arsenal de Dios, por eso la iglesia creó el infierno, dijo el jerarca de una iglesia católica. Y dice: el mensaje del miércoles de ceniza es: te ponemos un tache en señal de repudio a tu tercer ojo, no sirves más dormido que despierto, temeroso de tus pecados que consciente de tu luz, que sigas dependiendo de un credo. Esto es lo que él nos dice. Entonces la glándula pineal es el ojo que observa y, en lugar de ver, y que es por esto que pues de alguna manera nos lo quieren bloquear. Es capaz de profundizar con la esencia de nosotros mismos, y es por eso que pues no le conviene a las pues élites de la Iglesia Católica pues que nosotros despertemos nuestro tercer ojo y hagamos conscientes de esta pues de nuestro potencial. Estas son como las dos posturas que existen dentro de en este tema, ¿no? En este tema que yo les quería plantear. Sin embargo, qué interesante, nunca lo había visto de esa manera. Sí, Pati, pues para eso estoy aquí, para platicarles cosas diferentes. Les decía, yo justo pienso que, bueno, primero, cuando yo planteé este en vivo me hacían la pregunta, bueno, Ashiram, y cuando no te dan la cruz en la frente, sino te la ponen aquí arriba, pues en realidad es peor porque de alguna manera el chakra que están tapando es el chakra coronilla, y de alguna manera cuando tú no tienes aperturado este chakra, pues la conexión con el ser divino es mucho más difícil y mucho menos real, ¿no? Entonces es por eso que de alguna manera, como les decía, no es tanto que yo no sé que sea específicamente que tenga que ser en alguno de los dos, sí. Canónicamente sí dice que es en la frente, sí te dice que tiene que ser una cruz en la frente. Yo considero, hay dos cosas. O puede ser gente que sí tiene más conocimiento y que prefiere cerrarte el chakra corona que el tercer ojo, o bien hay sacerdotes que también, como en todos lados, porque en mi experiencia personal, bueno, en mi experiencia, perdón, pues lo que sí es cierto es que existen también muy buenas personas dentro del sacerdocio y gente que realmente está en contra, y no que estén en contra porque por algo profesan, pero sí que saben que hay algo más allá y que realmente valoran y que realmente cuidan su espiritualidad y que realmente su conexión con Dios es real. Yo les puedo decir que en mi experiencia sí existe sacerdotes que tienen un nivel espiritual muy grande. No sé si son la mayoría, no sé si son unos cuantos, pero sí existe gente que ha llegado a lugares muy importantes espiritualmente desde la Iglesia Católica, desde la jerarquía católica. No digo que sean la mayoría, no digo que sean las personas que mueven los hilos detrás de, pero sí existen sacerdotes que tienen esa vocación y que lo hacen porque realmente consideran que pueden tener una conexión con Dios a través de esta parte de ser sacerdotes, de ayudar al prójimo. Insisto, yo no digo que sean todos, por eso tampoco me atrevo a decir que sea cierto lo que ellos comentan de que pues realmente son reptilianos, que realmente todos son seres. Yo creo que ambos son extremos y que tampoco debemos de tomárnoslo tan literal. Yo les puedo testificar donde sea que yo conozco sacerdotes que realmente están conectados espiritualmente con Dios. Y como yo les decía, no todos los caminos llevan a Roma, no necesariamente tenemos que satanizar así o decir, más bien yo no me gusta esta palabra, etiquetar a la Iglesia Católica en general. Puede ser un lugar donde no nos guste, donde realmente no hayamos encontrado lo que nosotros deseábamos, pero eso no quiere decir que todo sea malo o que realmente que toda la gente, como dicen aquí, sean reptilianos y sean gente que nos quieran hacer daño. Yo no puedo asegurar que los jerarcas o la gente que realmente hace estas situaciones no tenga esa intención de controlar al mundo o controlarnos a nosotros. Sin embargo, sí puedo decir que ni es blanco ni es negro, ni toda la gente que está dentro de la iglesia es mala o tiene malas intenciones con la humanidad. Yo creo que es como todo. También del otro lado, del lado holístico, del lado pagano, del lado
brujístico, pues creo que también existen gente con muchas ganas de crecimiento espiritual, de conexión con lo grande, con lo divino, de conexión con con el más allá, pero no más allá de los muertos, sino con el universo. Entonces, pues también va a haber gente que se aprovecha de la energía de los demás de este lado, que no sepa cómo manejarlo, que esté tratando de manipular a la gente. O sea, yo siento que ahora sí que en todos lados, decimos aquí en México, sí, en todos lados se cuecen habas, entonces que no podemos ser tan terminantes en estas cosas. Cabe señalar que lo que sí quiero hacer esta parte es lo que sí comparto, es esta parte de que al estar centrándonos en que nosotros no somos seres divinos, que no tenemos esa divinidad, que no compartimos esa divinidad con con el creador, nos limita demasiado. Yo sí creo que nosotros somos parte de ese Dios y somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios reales, no como nos quiere hacer creer la Iglesia Católica diciéndonos, o sea, eres un pecador y eres menos. No, no, no. Así como Cristo se consideran ellos que es el Hijo de Dios, así cada uno de nosotros nos tenemos que considerar y cada uno de nosotros tenemos el potencial de ser como Cristos y no nada más un reflejo de, sino realmente ser como Él, hacer los milagros que Él hizo. ¿Por qué? Porque eso vino a decirnos, sí se puede, sí pueden acceder a, ustedes tienen el poder, en ustedes está todo ese conocimiento, en ustedes está toda esa capacidad, úsenla. Porque si no, no tendría sentido su venida. Para mí, Maris, para mí, no tendría sentido su venida, porque entonces, pues, ¿para qué se hizo hombre? Desde donde estaba, podía darnos esa enseñanza. Sin embargo, dijo, aquí estoy presente, estoy haciéndome igual que ustedes. Justo por eso yo siempre digo que no creo que sea así como que alguien diferente o un Dios, no, es alguien como o sea, se hizo como nosotros para demostrarnos que se podían hacer las cosas. Entonces, el que te estén diciendo, eres menos, eres polvo y del polvo te convertirás, te quita la otra parte. O sea, sí somos polvo y nuestro cuerpo va a ser polvo y se va a convertir en polvo. Pero ¿qué crees? Que no nada más somos ese cuerpo, también somos alma, también somos espíritu, también somos energía y eso va a trascender y eso es lo que nos da ser la chispa divina, la parte de Dios aquí en mí, en ti y en cada una de las personas. Y entonces el que te están recordando que no eres, definitivamente sí es limitarte, sí es buscar encasillarte y buscar hacerte menos y que tú no te sientas en la capacidad de tener el mismo potencial que tiene Cristo. Yo sé que mucha gente me va a decir, oye, ¿cómo crees que nosotros vamos a ser como Jesús? Pues lean, o sea, de verdad, perdón que se los diga, pero lean la Biblia, que por cierto, no creo que sea como lo mejor del mundo, pero busquen la historia, busquen lo que él dijo y él les dice, ustedes están hechos para ser hijos de Dios como yo. Los milagros que yo hago, ustedes los van a hacer y más grandes. Pero esas partes no las remarcan dentro del canon católico. Incluso en las misas que se dan este tipo de liturgia, este tiempo que leen esta parte del Evangelio, regularmente son misas entre semana, y eso nada más porque el canon dice que no te puedes saltar partes de la Biblia. Pero yo les aseguro que es raro que ustedes vean, y después cuando hacen la homilía nos interpretan cosas bien diferentes a lo que realmente es, porque así literal lo dice la Biblia. Tú eres como yo, tú eres un hijo de Dios, y ustedes van a hacer no solo lo que yo hago, sino cosas más grandes. Y entonces que para mí esto simplemente significa esta parte de que sí tenemos la capacidad de ser mucho más poderosos que lo que nos han hecho creer. Y que el hecho de que nos estén diciendo en polvo eres y en polvo te convertirás es reducirnos a nuestro cuerpo físico, y nosotros no solo somos cuerpo físico, tenemos muchas más cosas, muchas más capacidades y somos mucho más que solamente ese cuerpo físico. Eso sí lo comparto y eso sí lo creo. Como les decía, vamos a ir viendo varias cosas en este es como el principio, la parte 1, que de varios en vivos que vamos a ir tratando todo esto, y no lo hago de una manera despectiva, ni mucho menos, al contrario, quiero darles mi punto de vista porque, como les digo, yo estuve ahí, estuve del otro lado y defendí todo esto en su momento, entonces puedo argumentar de un lado y del otro, de alguna manera, porque conozco las dos perspectivas, porque
conozco los dos panoramas y porque a pesar de que ya no pertenezco a la Iglesia Católica, reconozco que hay cosas muy buenas, por lo menos de origen, pero que a veces lo que ya vivimos o a través del tiempo van pues decrementándose, van deplorándose, van haciéndose menos, y pues esto, en vez de ser para bien de la humanidad, pues ha sido efectivamente para crear un control hacia todos nosotros. Por otro lado, y otra de las cosas que no solamente es del miércoles de ceniza, sino de la cuaresma en general, que quiero que lo piensen, es nosotros como personas holísticas, como personas que creemos en la energía, decimos que lo que nosotros tenemos en la mente va a ser lo que creamos. Y si por 40 días tú tienes en la mente arrepentirte, el pecado, qué pecado hiciste, evaluar todo lo malo que haces, evaluar que estás haciendo mal, que eres penitente, que eres pecador, que te tienes que arrepentir, ¿qué estás llamando? ¿Qué energía estás llamando a ti? O sea, porque ellos no dicen, piensa en qué puede ser, piensa qué quieres hacer en lugar de lo que estás haciendo, piensa qué puedes cambiar en tu vida, pero no te enfoques en lo que estás haciendo mal, enfócate en lo que quieres hacer bien, enfócate en lo que va a venir. No. En esta época y en esta situación, en la cuaresma en general, pero en el miércoles, que es lo que estamos, siempre nos dicen, enfoca, ¿cuáles son tus pecados? Confiesa tus pecados, arrepiéntate de tus pecados, es decir, te centran en esta parte de las transgresiones, te centran en esta parte del pecado y entonces empiezas a traer esa energía de lo mal que hiciste. ¿Cuánta gente no se siente mal? Y de verdad te dicen, es que te tienes que sentir mal porque eres pecador. Pero no es verdad, no solamente eres eso, te cometiste errores, todos cometemos errores. En vez de fijarte en los errores que has cometido, fíjate en las cosas que puedes llegar a hacer si dejas de cometer esos errores. Siempre les decimos, ¿en qué estás poniendo tu energía? ¿En tu carencia o en tu oportunidad? Si tú pones tu energía en la carencia, toda la vida vas a tener carencias. Si tú en cambio pones tu energía en lo bueno, en agradecer, en salir adelante, siempre vas a estar saliendo adelante y siempre vas a estar obteniendo cosas buenas. Y en este punto, para mí no es diferente. El hecho de que te tengan centrado en el pecado, que te tengan centrado en las faltas, que te tengan centrado en todas las transgresiones, en todo lo mal que has hecho, pues obviamente solamente atrae cosas más malas. Sin embargo, viceversa, ustedes pueden transformar esta época, transformar este tiempo, para que ustedes mismos analicen no lo malo, sino qué viene después de eso, para saber qué hay después de ello y para seguir pues adelante sobre todo esto y poder ser mucho más, pues estar mucho más atrayendo esta parte de a donde quieren ir y no a donde ya no quieren estar, ¿no? Pero bueno, aquí les dejo estas dos partes. Si me preguntan, yo sinceramente, tanto cuando estuve preparando el en vivo como durante todo este en vivo, les voy a ser bien sincera, quería darles una conclusión si yo estoy de acuerdo con el hecho de que efectivamente sea un ritual para cerrar o no el tercer ojo, pero pues al día de hoy yo no les podría asegurar que lo sea o que no lo sea, y como ustedes saben que yo jamás les voy a decir una mentira, yo ya les expuse las dos partes, les expuse el por qué dicen una cosa, el por qué dicen otra, lo que sí creo que no debiera de ser, lo que sí creo que afecta, y pues los dejo aquí en sus manos, que ustedes decidan si lo quieren hacer, si no lo quieren hacer, si quieren convertir esta energía en algo bueno, en algo positivo, porque finalmente para eso estamos aquí. O para mí el hecho de utilizar la magia, de utilizar lo holístico, de utilizar la energía, es para transformar todas estas situaciones negativas en cosas positivas, para transmutar la energía del entorno, que por cuestiones de sociedad, por cuestiones de conciencia colectiva, no es tan buena, en algo positivo para ti como ser que ya entraste en este crecimiento de conciencia. Sí debo también comentar, como lo dije en el en vivo del tercer ojo, pues obviamente cuando yo aperturé el tercer ojo ya tenía muchos años que yo había dejado de participar en los rituales de esta parte del miércoles de ceniza. No sé si sea coincidencia o no, sinceramente pues es algo que no les puedo decir porque finalmente no me consta, pero sí les dejo aquí las dos partes, los hechos, para que ustedes decidan
qué es lo que piensan, qué es lo que creen, si lo quieren seguir haciendo, si prefieren evitarlo y enfocarse en otras cosas. Pero bueno, pues yo sé que esto era un tema muy popular, me lo habían pedido, la verdad es que para mí es controversial y pues como ustedes saben me gusta también traerles como todo, el origen y todo para que ustedes puedan decidir, porque yo siempre digo que el conocimiento es libertad y entonces pues ustedes tendrán el día de hoy la libertad de si quieren o no ponerse esta ceniza, si se la quieren poner en otro lado, si pedirle al sacerdote pónmela acá o simplemente buscar un lugar donde no hagan el ritual literalmente que se les ponga la cruz en el tercer ojo. Y pues como ya les dije, este es el primero de varios en vivos que vamos a estar hablando de estos temas de Cuaresma, de Semana Santa, de todo esto, de Pascua. Y de nuevo les hago la pregunta del principio porque para mí es algo bien importante que reflexionen en esto. ¿A ustedes qué les dan más peso? ¿A la fiesta o a la preparación de la fiesta? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ustedes que han pertenecido, que conocen o que pertenecen a la Iglesia Católica o que pertenecieron o que han escuchado, ¿a qué creen que se le da más peso? ¿A la Cuaresma o a la Pascua? Cuéntenmelo y si me lo dejan aquí en los comentarios se les agradecería infinitamente porque me va a ayudar a partir de aquí para mis siguientes en vivos. Y pues los voy a seguir esperando con diferentes temas. Vamos a hablar también de lo que es la Cuaresma, de lo que es el ayuno, de todos estos simbolismos, de si podemos, si nos gusta, si no nos gusta, pero que ustedes decidan si lo quieren seguir o no, de acuerdo a sus propios criterios y no a criterios de la comunidad, porque conocer es saber y en eso también estoy de acuerdo con estos autores que mientras más conozcamos, mientras más sepamos, más libertad tenemos y mejor nos va a ir. Entonces, pues si tienen alguna duda o pregunta, ya saben, déjenmela en los comentarios, yo les estoy respondiendo como siempre. Agradezco infinitamente a Mari que haya estado presente, a Patti, pues las demás personas que aquí me aparecen conectadas pero que no me saludaron. Las quiero, los quiero, mis seres mágicos. No se pierdan esta serie que vamos a estar haciendo sobre toda esta parte de la Semana Santa, de la Cuaresma, de la preparación para la Pascua. Pues ya empezamos con este en vivo. Las quiero, los quiero, cualquier cosa ya saben que pueden contar conmigo. Gracias a ti, Patti, y a toda la gente del centro. María, los quiero. Cualquier cosa, pues seguimos presentes y pues seguimos con muchos proyectos. Los quiero, las quiero, mis seres mágicos. Saludos, besos, bye. Psicología y magia con Achiram Te invita.